Las imágenes que estás viendo en tu pantalla corresponden a las cámaras de seguridad de la casa de una mujer llamada Fiorella Díaz Díaz, y la persona que aparece en ellas es su expareja, quien un día decidió entrar y quitarle la vida. Este terminó siendo uno de los casos que más ha conmocionado a Latinoamérica, no solamente por la crueldad de los hechos, sino por las imágenes que se pudieron grabar. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Fiorella Lisbeth Díaz Díaz nació en 1989 en Perú. Fue hija de una mujer llamada María Francisca Díaz y creció con su hermana menor, Fabiola Díaz Díaz. No existen registros detallados sobre sus primeros años de vida, pero se sabe que ya en su etapa adulta se convirtió en una comerciante destacada en la provincia donde vivía. Era una mujer incansable, conocida por su esfuerzo diario y su capacidad para abrirse camino en el competitivo mundo de la distribución de las aves de corral. Con el tiempo logró fundar su propia avícola, que llegó a tener un gran reconocimiento en su región. En ese momento muchos comenzaron a llamarla la reina del pollo. Por esos tiempos, Fiorella conoció a un hombre llamado Elmer Lucano Llanos, quien nació el 5 de septiembre de 1987, también en Perú, a más o menos 13 kilómetros de donde había nacido Fiorella. Él también se dedicaba a las ventas y mientras ambos trabajaban en el rubro coincidieron día a día, compartiendo jornadas y conversaciones, hasta que poco a poco comenzaron una relación que con el tiempo los llevó a convivir como pareja, y de ese vínculo nació su primera hija. Quienes conocieron de cerca a Fiorella la describen como una mujer no solo muy trabajadora, sino también bondadosa y siempre dispuesta a ayudar. De hecho, durante la emergencia sanitaria mundial, en un contexto donde muchas empresas cerraron y varias familias se quedaron sin ingresos, ella no se quedó de brazos cruzados y de forma desinteresada y solidaria recorrió distintas zonas para entregar alimentos y bolsas de pollo a quienes más lo necesitaban. Aunque muchas veces trabajaba en zonas que algunos consideraban peligrosas, Fiorella siempre estuvo al frente de sus entregas, lo que por su gesto generoso dejó huella, porque muchas personas le tomaron un cariño especial. En medio de toda esta situación y de su éxito profesional, la relación entre Fiorella y Elmer comenzó a deteriorarse. Lo que en un principio parecía una convivencia estable pronto se tornó en algo muy distinto. Según testimonios cercanos, Elmer comenzó a mostrar actitudes que hasta un momento había ocultado. Se volvió agresivo, posesivo y extremadamente celoso. Llegó incluso a desconfiar de los propios trabajadores de la avícola, generando un ambiente muy tenso y conflictivo en el trabajo. En varias oportunidades Fiorella fue víctima de sus maltratos, lo que finalmente la llevó a tomar una decisión difícil pero necesaria. La mujer se separó de Elmer y luego interpuso una denuncia en su contra. No era la primera vez que él enfrentaba acusaciones de este tipo. Antes de su relación con Fiorella ya había estado involucrado en otro caso, el cual terminó con una denuncia formal y una sentencia en su contra. Sin embargo, Fiorella no estaba al tanto de esta situación. Con el tiempo y luego de insistentes intentos por parte de Elmer, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, y en medio de esta etapa de reconciliación en el año 2020 nació su segundo hijo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener a flote la familia, los conflictos volvieron a aparecer. Las discusiones se intensificaron y la violencia regresó a sus vidas. La situación se tornó cada vez más difícil, hasta que Fiorella, una vez más, decidió ponerle punto final a esa relación que ya no daba para más. En esta segunda etapa ella fue aún más firme. No solo volvió a denunciar a Elmer, sino que también solicitó una orden de alejamiento para protegerse. Incluso en los acuerdos legales por la custodia de los niños se tomó una medida especial para que las visitas de Elmer se realizaran en su propio domicilio y fuesen los familiares de Fiorella quienes se encargaran de llevar o retirar a los pequeños, evitando así cualquier contacto directo entre ambos. Pero él, como podemos intuir, no respetaba estos acuerdos. En varias ocasiones se negó a entregar a los niños si no era la propia Fiorella quien iba a buscarlos. Esta situación se repitió en más de una ocasión, generando tensión y preocupación.
Incluso con la orden de alejamiento vigente, Elmer llegó a presentarse más de una ocasión en la vivienda de la mujer, lo que generaba un ambiente de miedo constante, pues cada vez que Fiorella le dejaba en claro que no quería volver con él respondía de manera violenta con agresiones verbales. La situación empezó a inquietar seriamente a Fiorella, quien, preocupada por la seguridad de ella y de sus hijos, decidió tomar más precauciones y cambió las cerraduras de su casa. Además, instaló algunas cámaras de vigilancia en algunos puntos estratégicos, ya que la casa también era su lugar de trabajo. La propiedad en sí tenía 3 niveles. En la planta baja operaba el negocio, y en los 2 pisos superiores se encontraban los ambientes familiares. Con el tiempo, la mujer de 32 años decidió abrirle nuevamente la puerta al amor, y luego de unos meses comenzó una relación sentimental con Jorge Ernesto Colchada Malca, un hombre que trabajaba con ella en la avícola. Según algunas fuentes cercanas, era común que él se quedara en la casa de vez en cuando, compartiendo momentos junto a Fiorella y los niños. Es más, la noche previa a todos los hechos que narraremos el día de hoy, Fiorella y Jorge salieron a cenar a un reconocido restaurante de la zona, y regresaron a la casa más o menos a las 10:30 de la noche, ya que debían recibir un camión de carga que había llegado. Pasada la medianoche y cerca de la 1 de la madrugada, la pareja subió al 3er piso con la intención de descansar. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero lo que la pareja no sabía es que Elmer había ingresado a la casa utilizando un duplicado de las llaves. Hasta hoy no se sabe con certeza cómo obtuvo esa copia, pero lo cierto es que pudo entrar sin forzar ninguna cerradura. Una vez dentro, se dirigió a la cocina, tomó el cuchillo y caminó hasta una habitación, desde la cual se podía monitorear todas las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad. Fue allí donde, según se supo, logró ver a Fiorella en una de las habitaciones. En ese momento ella estaba manteniendo relaciones sexuales con Jorge. También este hombre pudo ver a sus hijos en otra de las habitaciones. Luego de esto subió hasta la 3er planta buscando a la mujer. Y cuando abrió la habitación, ellos seguían manteniendo relaciones sexuales. En ese momento lo que hizo fue comenzar a sacar su rabia incontrolable. Elmer perdió el control y en un impulso de furia se abalanzó primero sobre Jorge y lo atacó con el arma que llevaba en la mano, hiriéndolo en al menos 2 ocasiones. Fiorella se metió e intentó defenderlo en medio del caos, y mientras él en su desesperación salió corriendo de la habitación en busca de ayuda. En ese breve instante en que dejó sola a Fiorella, ella fue atacada de forma brutal. Elmer se abalanzó sobre ella y completamente fuera de control la agredió. El ataque duró alrededor de 25 segundos, tiempo en el que Fiorella sufrió múltiples heridas. Luego del ataque, el hombre huyó del lugar. Todo quedó en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando otro de los trabajadores de la avícola, al escuchar los gritos desesperados de Jorge, subió a la habitación con la intención de ayudar a Fiorella. Sin embargo, lo que encontró lo dejó paralizado. La joven mujer yacía sin vida sobre la cama, envuelta en un baño de sangre. Fue así como a la 1:40 de la madrugada, ya del 18 de julio de 2021, los agentes de la comisaría cercana fueron notificados de lo ocurrido. Al llegar al lugar, confirmaron que Fiorella había sido gravemente atacada. Presentaba al menos 39 heridas, principalmente en el pecho y en la espalda. En paralelo, Jorge fue trasladado de urgencia al hospital, ya que tenía heridas en el pecho, a la altura del corazón y en el abdomen. Logró llegar con vida al sitio y recibir atención médica. Fiorella terminó perdiendo la vida. Durante las primeras horas de investigación, los agentes tomaron declaración al trabajador, que fue testigo parcial de lo ocurrido. Según relató, mientras él subía apresurado para auxiliar a Fiorella, se cruzó con Elmer bajando las escaleras. El hombre llevaba un cuchillo en la mano derecha, y al ver que Jorge seguía con vida le lanzó varios insultos antes de irse. Ya al amanecer del domingo lograron obtener el testimonio de Jorge, que fue clave en la investigación, y los agentes confirmaron que se trataba de un feminicidio. A partir de ese momento activaron todos los mecanismos legales para ubicar a Elmer y proceder con su detención. Apenas se conoció lo sucedido, la familia de Fiorella reaccionó con total determinación. El impacto de la noticia fue devastador. Fabiola, su hermana, fue una de las primeras en alzar la voz públicamente, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que de inmediato cubrieron el suceso. Ella comenzó a difundir el rostro de Elmer, para que en caso intentara huir, la comunidad pudiera identificarlo. También colaboraron activamente con las autoridades, proporcionando toda la información necesaria y presionando para que se emitieran las alertas correspondientes. Durante las horas posteriores al hecho se movieron entre hospitales, comisarías y medios de comunicación, decididos a que Elmer no tuviera ni un segundo de ventaja.
Tras aquella reacción firme y organizada de los seres queridos de Fiorella, sumada a la intervención policial, las autoridades lograron dar con el paradero del hombre, antes de que pudiera siquiera esconderse. Según informó la policía, gracias al número telefónico de Elmer y al uso del servicio de geolocalización, los agentes lograron rastrear sus movimientos y ubicarlo en una zona llamada San Pablo, en Cajamarca. Todo indicaba que él intentaba dirigirse hacia su ciudad natal, lo que activó una búsqueda urgente en esa dirección. Ese mismo domingo 18 de julio, alrededor de las 4:40 de la tarde, Elmer fue interceptado mientras subía a bordo de una motocicleta conducida por uno de sus primos. Cuando fue capturado, aún vestía el mismo pantalón con manchas de sangre, y pese a las evidencias intentó desviar la responsabilidad de lo ocurrido, y trató de buscar una justificación para el crimen. Ante la prensa se atrevió a declarar que había actuado en defensa propia, e incluso mostró algunas heridas, que según los investigadores se causó él mismo con la misma arma. Además sostuvo que todavía mantenía una relación sentimental con Fiorella, una declaración que encerraba grandes mentiras, porque Fiorella tenía 8 meses de que lo había dejado. Sin embargo, al llegar a la comisaría y ser interrogado por los funcionarios, Elmer dio un giro en su versión. Esta vez dijo estar arrepentido, y confesó que al ver a Fiorella con otro hombre, algo en su mente se nubló, y fue por eso que decidió ir a la cocina, tomar el cuchillo y atacarla. Cuando el hombre fue llevado por la policía y la fiscalía a la reconstrucción de los hechos, no se le ocurrió mejor defensa que llorar, y dijo que no había querido hacer lo que hizo. Luego se acordó que había dejado a 2 niños sin madre, una pequeña de 4 años y otro de apenas 8 meses de nacido. Tras conocerse su versión ante las autoridades, Elmer fue formalmente acusado por 2 delitos: feminicidio en agravio de Fiorella y tentativa de homicidio en perjuicio de Jorge, quien, como ya sabemos, logró sobrevivir al ataque. Con estos cargos, el proceso penal en su contra comenzó a tener forma. A medida que avanzaba la investigación policial, comenzaron a salir a la luz los preocupantes antecedentes del hombre, quien, como ya dijimos, tenía varias denuncias registradas. Ya unos días después de la captura del hombre, salió a relucir el análisis forense del cuerpo de Fiorella, en el cual se demostró que ella tenía laceraciones en el corazón y una perforación en el pulmón derecho, además de múltiples heridas en el área del tórax y del cuello. Pero sin duda la prueba más contundente y reveladora fue la que proporcionaron las cámaras de seguridad de la casa de Fiorella. En las impactantes imágenes que ustedes ya pudieron ver al inicio de este video, se puede ver cómo Elmer con total frialdad ingresa a la vivienda, toma el cuchillo, luego el control remoto para ver las cámaras y se dirige a la habitación donde estaba Fiorella con su pareja. Una vez con todas las pruebas recabadas, el jueves 22 de julio de ese mismo año se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva contra Elmer, la cual se realizó mediante videoconferencia. Durante la sesión, la fiscalía presentó sus argumentos, señalando la comisión de los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio. Durante esta audiencia, el juez a cargo hizo una observación importante. Señaló que la fiscalía debía considerar acusar a Elmer por un intento de un crimen calificado, y no en su forma simple. Esta apreciación se basó en la forma en la que ocurrieron los hechos. Además de eso, el magistrado recordó que aunque el delito de feminicidio era el más grave de todos los cargos, debía ser sostenido con pruebas sólidas y convincentes. Por su parte, el abogado defensor mostró una fotografía durante la intervención, apelando a la emotividad. El juez rechazó esta foto, y fue claro al señalar que si bien era cierto que toda persona tenía derecho a la defensa, existían límites en el ejercicio de ese derecho. En tanto, el abogado de la familia de Fiorella agregó que se investigaba si Elmer había recibido ayuda de alguien para ingresar en la vivienda, ya que, como ya dijimos, las cerraduras se habían cambiado. Y como les comenté también, no se sabía exactamente cómo había conseguido esa copia de las llaves. También adelantó que ellos pedirían la pena máxima, la cadena perpetua. Así, tras evaluar las observaciones presentadas, el juez dictó una medida de 9 meses de prisión preventiva. Elmer entonces tenía que estar recluido hasta que finalizara todo el proceso de investigación, tanto de parte de la fiscalía como de su defensa. Inmediatamente se trasladó a una cárcel bajo estrictas medidas de seguridad, ya que el caso había conmocionado a todo el país, y a las afueras de la comisaría había un grupo de personas llenos de ira y dolor, que estaban esperando que el hombre saliera. Y mientras Elmer se enfrentaba a la justicia, familiares y amigos de Fiorella se despedían de ella. Su velorio se convirtió en un acto de resistencia y memoria colectiva. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para rendir homenaje a la mujer, que fue recordada como una madre trabajadora y una persona muy querida en la comunidad.
Muchas personas exigían que el crimen no quedara impune. Pero yo voy a seguir, hija, voy a ser fuerte y que Dios me dé fuerzas y unos años más de vida para luchar por tus hijos. En los meses siguientes, la familia de la mujer emprendió una ardua labor para garantizar que la investigación se hiciera completa y sin demoras. Uno de los reclamos más contundentes fue la solicitud de revisión urgente del teléfono celular de Elmer, una pieza clave que, según la familia, podía contener mensajes, imágenes o llamadas que confirmaran que el ataque había sido premeditado y que además también podía revelar a otras personas. Y es que cuando la familia de Fiorella hizo este reclamo ya habían pasado 6 meses desde que la fiscalía había confiscado este aparato, y ellos reclamaban que aún no había sido abierto. Para Fabiola, la hermana de Fiorella, era inadmisible que la defensa intentara justificar lo ocurrido como un acto impulsivo, pues para ella no se había tratado de un simple arrebato, sino de una acción prolongada y violenta. Argumentó que no fue una sola herida la que recibió Fiorella, sino que Elmer no se detuvo y la atacó una y otra vez sin piedad. Fabiola también aprovechó para denunciar que desde que su hermana había presentado la primera denuncia en contra de Elmer, nunca había recibido el respaldo que necesitaba por parte de las autoridades, quienes en lugar de protegerla orientaron su caso hacia una conciliación, y Fiorella quedó completamente desprotegida. Mi hermana terminó con moretones, con el labio reventado, con múltiples daños físicos, visibles, que así ella quisiera ocultar no hubiese podido. Entonces la familia de Fiorella exigió al Ministerio Público que todas las pruebas, incluido el análisis del celular, estuvieran listas antes del juicio. El temor de ellos era que a solo días de enfrentar el proceso, Elmer intentara evadir la justicia o quedara impune. Y es que el juicio estaba previsto para comenzar el 23 de marzo, mientras que la prisión preventiva de Elmer finalizaba el 18 de abril. Había un margen muy pequeño y aumentaba mucho la ansiedad y la presión para que el proceso avanzara con rapidez y transparencia. Y el sueño que tengo hoy día es que mi hermano se convierta en un precedente, de que en nuestro país se hace justicia. Además, también se realizaron varias protestas en la localidad donde Fiorella tenía su negocio. Familiares, amigos, vecinos y miembros de organizaciones sociales salieron a las calles con pancartas, velas y mensajes de indignación exigiendo justicia. Las manifestaciones se extendieron durante días. No solo buscaban civilizar el dolor de la comunidad, sino también presionar a las autoridades para que obtuvieran la pena máxima en contra de Elmer. Y así fue como pocos días antes de cumplirse un año del crimen, el 23 de junio de 2022, se emitió la sentencia en contra de Elmer. Fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua, como autor del delito de feminicidio agravado. Además, recibió una condena adicional de 13 años por homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Jorge, y se le ordenó una reparación civil equivalente a unos $7,900. También se le impuso una pena de 6 años por el delito de desobediencia a la autoridad, con una reparación adicional de $260 a favor del Estado, ya que al momento del crimen él tenía una orden de alejamiento vigente que no cumplió. Finalmente se le inhabilitó de por vida para tener cualquier contacto con sus hijos, y se le exigió una reparación civil a favor de ellos por un monto aproximado de $263,000. Sin embargo, el 26 de octubre de ese mismo año, cuando se creía que finalmente se había hecho justicia, la Sala de Apelaciones revocó la sentencia de cadena perpetua, y la revocó por una de 35 años de prisión, de los cuales 30 correspondían al delito de feminicidio. Esta resolución generó una fuerte reacción entre los familiares de Fiorella y la comunidad, quienes consideraron que se trataba de un retroceso. Especialmente su hermana expresó su desacuerdo en la reducción de la pena, considerando que esos años que le habían dado a Elmer no reflejaban la gravedad del crimen que habían sufrido. Además de eso, también se exigió que se aplicara correctamente el acuerdo plenario, que establece agravantes en los casos de feminicidio cuando hay menores de edad involucrados. Asimismo, la familia reclamó que hasta esa fecha no se había resuelto el caso de la tenencia legal de los 2 hijos de Fiorella, a pesar de que ya había transcurrido bastante tiempo del crimen y se había terminado el proceso judicial en contra de Elmer. Para el momento en el que estamos realizando esta investigación, en junio de 2025, aún no hemos encontrado registros actualizados sobre nuevas apelaciones o pronunciamientos. El caso de Fiorella nos demuestra cómo muchas veces las víctimas, a pesar de denunciar y buscar ayuda en las autoridades, no la obtienen. A pesar de tener una orden de alejamiento, este hombre pudo entrar a su casa de alguna manera y quitarle la vida. Si las autoridades le hubiesen dado alguna ayuda o alguna protección, tal vez no estuviéramos hablando de este caso.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso bastante duro, un caso muy fuerte que seguramente ustedes ya verían las imágenes de las cámaras de seguridad de la habitación de Fiorella. También hay que destacar mucho aquí que en algunas redes sociales, cuando se muestra este video sin un contexto, se muestra como un hombre que encuentra a su esposa haciéndole infiel y por eso le quita la vida. Realmente nunca hay una justificación para quitarle la vida a nadie, pero esa no es la historia de Fiorella. Fiorella ya se había alejado de Elmer, había puesto una orden de alejamiento en su contra, y él lo que hizo fue entrar a su casa y quitarle la vida porque ella estaba rehaciendo la suya con otra persona. Muy lamentable. Lamentable también el actuar de las autoridades, no solamente en Perú, creo que en muchas partes del mundo esto sucede. Por ejemplo, a mí me acaba de suceder que mi celular se bloqueó, tenía la pantalla congelada y sin querer, al tener la pantalla congelada, llamé a emergencias y me tuvieron esperando ahí 10 minutos. Realmente si hubiese necesitado ayuda de verdad, ellos estaban supuestamente ocupados y todos los agentes estaban ocupados. Así que también tenemos que ver cómo actúan las autoridades de nuestros países y exigir que tengan mejores mecanismos para defender a las víctimas. Porque muchas veces tal vez necesitamos ayuda y ellos no están, que ese es su trabajo, estar para cuando nosotros necesitamos que nos ayuden en algún contexto de violencia o en algún momento puntual. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes también me pueden encontr, aparezco como LesmaUR y subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.